A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que ven a esta hora se conectan y nos escuchan por la señal de radio Caracas Radio a través de sus distintas plataformas web. Hoy lunes 3 de mayo, cuando son la 1 y 2 de la tarde del día de hoy, la dirección general de la emisora se encuentra el señor Jaime Nestares. En la gerencia general de la producción de esta emisora se encuentra la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, Yani Pacheco Cova, y en los controles, como siempre, nos acompaña Gregorio González, quien les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia, para como todos los lunes tener este contacto a través de nuestro programa Contigo por Radio Caracas Radio. Hoy tenemos un programa donde estaremos hablando de distintos temas, estaremos conversando con la diputada Amelia Belisario, diputada que además es la secretaria general nacional adjunta de Primero Justicia, con quien estaremos hablando sobre las recientes declaraciones de quien hoy usurpa la Fiscalía General de la República, que es Tarek William Saab, referente además al caso de Fernando Albán y otros casos de asesinato y tortura por parte de los cuerpos de seguridad del régimen de Maduro. Y también estaremos ampliando sobre distintos otros temas de interés nacional. Y yo quería empezar este editorial precisamente por el tema de estas declaraciones que realizó quien hoy usurpa la Fiscalía General de la República en Venezuela, que es el señor Tarek William Saab, donde se refirió a algunos temas específicos, en especial a lo que significó el asesinato de Fernando Albán y lo que significó también el asesinato del capitán Acosta Arévalo, y también se refirió al asesinato del estudiante Pernalete. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que esta declaración reivindica lo que tanto desde Primero Justicia como las asociaciones de derechos humanos, como las familiares de Fernando Albán y como todo el país dijo, que es que en octubre del 2018, el 8 de octubre del 2018, a Fernando Albán lo asesinaron. No es cierto que Fernando Albán se había suicidado. A Fernando Albán lo asesinaron, lo torturaron a tal punto que lo asesinaron. Ahora, luego de que vimos, además, debemos recordarlo, y así lo ponía yo en mis redes sociales, vimos al caradura, al cínico Ernesto Villegas, en su momento ministro de Comunicación, decir que el muchacho estudiante Pernalete lo habían matado unos compañeros supuestamente con una pistola de perno. Bueno, Tarek William Saab dice que en efecto a Pernalete muere asesinado por un impacto de una bomba lacrimógena en el pecho. Es decir, otra vez se ratifica que el régimen miente en todos estos temas de derechos humanos. Ahora, ¿qué hay detrás de esta declaración? Bueno, detrás de esta declaración hay una intención velada de culpar a un grupo de funcionarios y tratar de quitarle la culpa a quienes realmente también tienen la culpa, y además principalmente tienen la culpa en estos hechos, que es Nicolás Maduro y toda la cadena de mando. Es decir, que Fernando Albán haya sido asesinado por funcionarios del SEBIN en Plaza Venezuela quiere decir que allí está involucrado no solamente quienes hicieron el hecho material, sino que también está involucrado quien dirige este cuerpo, que es González López. Pero ahí también está involucrado el ministro de la Defensa, Reverol. Pero ahí también está involucrado el vicepresidente de la República para ese momento, que está adscrito el SEBIN a su dirección o a su vicepresidencia. Y también está involucrado el presidente de la República, en este caso quien usurpa el poder, Nicolás Maduro. Es decir, no hay manera de que ellos traten de exculpar a quienes tienen responsabilidad directa en estos hechos y que no son más nada menos que los altos jerarcas del régimen de Nicolás Maduro. Pero además de eso, mientras ellos dan esta declaración, hoy todavía hay centenas de presos políticos, militares y civiles en los calabozos de la DIGESIN, en los calabozos del SEBIN, que siguen siendo torturados y que siguen siendo privados ilegalmente de su libertad. Entonces, para que en Venezuela hablemos de justicia, lo primero que tiene que pasar
es que no existan más presos políticos en Venezuela. Lo primero que tenemos que hacer para poder hablar de verdadera justicia en Venezuela es que Nicolás Maduro y todos los responsables de crímenes de lesa humanidad puedan pagar ante la justicia internacional por los crímenes que han cometido contra el pueblo de Venezuela. Para que en Venezuela podamos hablar realmente de justicia, debe cesar la persecución contra las ONG, contra los venezolanos de a pie, contra los medios de comunicación, contra los partidos políticos, contra la sociedad en general. Porque es que pareciese que algunos no han entendido que esto que estamos viviendo en Venezuela es un Estado que va única y exclusivamente dirigida a liquidar, a acabar con la vida de los venezolanos y que se basa, se sustenta en una política de violación permanente a los derechos humanos de quienes piensan distinto y quienes pensamos distinto al régimen de Nicolás Maduro. Y ese patrón delincuencial debe ser castigado por la justicia. Y hasta que eso no sea así, en Venezuela nunca podremos hablar de verdadera justicia. Hoy, los familiares de Fernando Albán, de Pernalete, los familiares del capitán Arévalo, Acosta Arévalo, y de muchos torturados y asesinados por la dictadura, no pueden sentir justicia porque simplemente Tarek William Saab salga a decir que hay algunos funcionarios que van a estar involucrados y procesados por estos hechos. Porque no solamente en su momento le mintieron al país y simularon hechos que no ocurrieron para tratar de exculpar a quienes realmente fueron los autores materiales e intelectuales de estos hechos, sino que hoy, aún reconociendo que esos hechos ocurrieron tal cual lo denunciamos, siguen sin estar tras las rejas los verdaderos responsables de estas actuaciones. Así que, en ese sentido, nosotros tenemos que ser muy fuertes y seguir luchando para que en Venezuela, con el apoyo de los organismos internacionales de derechos humanos y con las ONG de derechos humanos que aún en Venezuela siguen haciendo un trabajo loable para documentar todas estas violaciones, sigamos haciendo público esto para que la presión internacional pueda dar por sentado y pueda dar además toda la presión suficiente para que los responsables de estos hechos puedan ir tras las rejas y se enfrenten realmente a un proceso judicial con la justicia internacional que garantice a las víctimas la reparación, pero que también le garantice a las víctimas que se haga justicia. Además de esto, quería hablar en el editorial sobre el tema del 1 de mayo, otro 1 de mayo que pasa en Venezuela, donde los trabajadores se hacen más pobres aún, donde la familia venezolana se empobrece mucho más. Bueno, lanzaron con bombos y platillos este supuesto aumento salarial de 10 millones de bolívares fuertes, que ya no son ni fuertes ni soberanos, ya no sabemos ni qué son, que escasamente llegan a $3,5 al mes. Entonces, no solamente tenemos el salario más bajo de América Latina y probablemente uno de los más bajos del mundo, sino que todos los días que pasan, ese salario vale menos. Y todos los aumentos salariales, si se puede decir a eso, aumentos que hace el régimen de Maduro, inmediatamente al decretarlos, valen menos de lo que valen cuando los decretan, porque la inflación, producto del desastre económico del régimen de Maduro, se ha tragado no solamente los salarios de los trabajadores, se tragó a la moneda venezolana. Hoy todo en Venezuela se cotiza y se paga y se transa en dólares. Nadie en Venezuela quiere un bolívar en su mano porque no le vale nada. Nadie en Venezuela vio el famoso Petro porque eso nunca existió. Fue un invento para lavar plata de algún grupito de enchufado que necesitaba lavar dinero y se inventaron una criptomoneda para darle ese beneficio, ese privilegio de poder lavarla en esa criptomoneda. Entonces, hoy en día Venezuela se encuentra sumida en una profunda pobreza y la verdad es que hace unos años atrás, desde Primero Justicia, encabezado por Tomás Guanipa, hicimos una propuesta de dolarización del salario. En aquel momento que decíamos buscar un equivalente o un referente del salario del trabajador que sea equivalente a una tasa fija en moneda extranjera, en este caso en dólares, que le permita al trabajador indexar mensualmente ese monto por el diferencial cambiario a los fines de que la inflación no se comiera el salario de los trabajadores.
Y en ese momento recuerdo que el régimen de Maduro nos calificó de apátrida, de intentar acabar con la moneda nacional, llevó a Tomás Bonipa a denunciarlo en la fiscalía por traición a la patria, pero también vimos a algunos que se hacen llamar opositores, como fue el caso de Henry Falcón, criticar esta propuesta, diciendo que era una propuesta populista, que era una propuesta que no tenía ningún sentido, pero hoy lo vemos como todos los días, cada 5 minutos en las redes sociales habla de la dolarización del salario. Venezuela necesita una moneda fuerte, pero ya sabemos que esa moneda no es el bolívar. Y el cambio político y el nuevo gobierno que venga a Venezuela tiene que plantear unas políticas económicas que permitan recuperar esa moneda nacional, o si no, tomar la decisión de anclarnos en una moneda extranjera que le permita dar solidez a la economía venezolana. Así que yo sí creo que el debate de la dolarización en Venezuela con un cambio de gobierno es fundamental darlo, con sus pros y sus contras, pero hay que darlo, hay que debatirlo, hay que hablar de eso, porque hacia allá ya la gente en la calle ha avanzado hacia ese debate, no solamente como debate, sino como menudeo del día a día. Hoy en Venezuela todo se paga y se transa en dólares. Así que yo creo que ese debate es importante que se dé y que se empiece a dar en Venezuela. Y por último, antes de irme al corte, quería hacer algunos breves comentarios sobre la situación que ocurrió o que está ocurriendo en El Salvador. Bueno, vimos todos por las noticias cómo el partido del presidente de El Salvador obtuvo una mayoría aplastante en el Congreso de El Salvador, y el día de ayer decidieron destituir a los magistrados de la Corte de Justicia Constitucional y destituir al fiscal de la Nación, saltándose los procedimientos constitucionales, simplemente ejerciendo esa mayoría aplastante que tienen en la Asamblea Nacional. Bueno, ayer nosotros desde Primera Justicia nos pronunciamos referente a esto por varias razones. La primera de ellas es que la política amerita de coherencia. Yo no puedo reclamar dictadura en Venezuela y hacerme de la vista gorda cuando cosas como las que hacen en Venezuela se hacen en otros países, simplemente con la excusa de decir, no, es que ese presidente es aliado. Uno de los grandes daños que le hizo Hugo Chávez y el chavismo a Venezuela fue utilizar la mayoría parlamentaria para acabar con las instituciones en Venezuela, para subordinar las instituciones al poder central y convertir a Venezuela en lo que hoy es: una ciudadanía que está presa de una institucionalidad secuestrada por el poder central, y que esa institucionalidad responde a los caprichos o a los designios de quien hoy dirige los destinos del país. Entonces, acabar con las instituciones democráticas es acabar con la democracia. Utilizar en democracia las mayorías para destruir las instituciones es atentar contra la propia democracia. Porque la mayoría democrática no es un tractor que te permite la licencia de ir atropellando a todo el que te pase por delante. La mayoría en la democracia se ejerce para reforzar, fortalecer y construir o mejorar la institucionalidad, no para destruirla y acabarla. Es por eso que nosotros no podemos estar de acuerdo con lo que está pasando en El Salvador, y mucho menos quedarnos callados. Porque así como le hemos pedido a los países de América Latina siempre que se pronuncien y que no sean ciegos, sordos y mudos ante las violaciones a la institucionalidad y a la democracia en Venezuela, nosotros no podemos repetir esos patrones entonces cuando eso pasa con supuestamente un gobierno aliado. Entonces yo quiero hacer esta reflexión, porque ayer veía algunos políticos en las redes sociales callar sobre estos temas, simplemente con el argumento de decir, bueno, es que Bukele es aliado de la oposición en Venezuela. Nadie que viole la constitución de su país, que acabe con las instituciones democráticas, que utilice una mayoría circunstancial para acabar con lo que hay y construir un nuevo orden supeditado al poder central de esa mayoría, puede ser aliado de una lucha democrática de los venezolanos. Y esto lo digo con profunda responsabilidad y lo digo además a título personal. Entonces, bueno, con esto quiero ir al corte, y al regreso estaremos conversando con Amelia Belisario, quien es la secretaria nacional general adjunta de Primera Justicia y es, además de eso, diputada a la Asamblea Nacional. Con ella estaremos hablando sobre una rueda de prensa que hoy dio la Unidad referente a estas declaraciones que comentamos en el editorial de Tarek William Saab. Ya volvemos con más de su programa Contigo, acá en Radio Caracas Radio.
Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio, Contigo Primero Justicia, como todos los lunes, a través de esta emisora que nos pueden ver por YouTube, a través del streaming, a través de @RCR750, también nos pueden ver por TuneIn y podemos conectarnos a través de todas estas plataformas para poder estar todos los lunes de 1 a 2 de la tarde. Y como les decía, hoy tenemos invitada a Amelia Belisario. Amelia es diputada a la Asamblea Nacional, pero además es la secretaria nacional general adjunta de Primero Justicia, quien el día de hoy, en compañía del diputado Freddy Guevara y la diputada Delsa Solórzano, estuvieron pronunciándose en nombre de la Alternativa Democrática referente a las recientes declaraciones de quien hoy usurpa la Fiscalía General de la República en Venezuela, el señor Tarek William Saab. Y quería un poco, para empezar esta conversación, Amelia, además de darte la bienvenida, tú que yo sé que eres muy cercana a la familia de Fernando Albán, no solamente por justiciera y por ser la secretaria nacional adjunta de Primera Justicia, sino también por una relación personal. Lo primero que te quería preguntar, ¿cómo tomó la familia de Fernando Albán estas terribles declaraciones de Tarek William Saab?
Bueno, termina siendo un gran derroche de cinismo del régimen. Eduardo, hoy lo denunciábamos, además desde la unidad, lo que el régimen representa para los hogares de Venezuela es eso, es crueldad, es cinismo, es maldad. Y para la familia de Fernando, que no escapa a la realidad que viven todos los venezolanos, eso es lo que sigue representando esas declaraciones por parte del régimen. Un gran acto de cinismo, porque el señor Saad sabe claramente que el asesinato de Fernando no fue culposo, fue realmente un asesinato intencional. A Fernando no solamente lo detuvieron, lo secuestraron, lo desaparecieron, lo torturaron y finalmente lo ejecutaron el 8 de octubre del año 2018. El caso de Fernando no puede ser tratado ahora para que el régimen quiera escabullirse la responsabilidad sobre este delito de lesa humanidad. El régimen no puede limpiar la sangre derramada, no solo de Fernando, de miles de venezolanos. El día de hoy lo que nosotros estamos exigiendo, como lo habría hecho Fernando y lo declaré desde ese espacio unitario, estamos exigiendo justicia, no solo para Fernando, para millones de venezolanos que hoy claman que haya justicia. No se puede abrir la puerta a la unión de los venezolanos, a la reconciliación, al progreso del país, si no existe justicia en estos casos. Y lo que está haciendo el señor Saad en este momento es simplemente tratando de salvar al régimen, una vez más, en vez de proteger la justicia. En este país, lamentablemente, ni la ley ni las instituciones defienden la vida de los venezolanos. Pareciera que actuaran más bien en complicidad, y así es como lo hacen efectivamente, para promover más muerte y no para promover la vida. Nosotros seguiremos exigiendo que en Venezuela existan instituciones que defiendan a los venezolanos y que no defiendan al régimen que sigue violando todos los días los derechos de los venezolanos. Sí, les recuerdo que estamos conversando con Amelia Belisario, quien es diputada a la Asamblea Nacional, pero también es secretaria general nacional adjunta de nuestro partido Primero Justicia. En estos días, bueno, mejor dicho, ayer, yo lo colocaba en mis redes sociales, pero lo vi también en las redes sociales de mucha gente. Vimos un video de Ernesto Villegas, que en su momento para el año 2017 era ministro de Comunicaciones del régimen de Maduro. Señalaba que el estudiante había sido asesinado con él con una pistola de perno. Recordemos que más o menos en esa misma época, quien en su momento ostentaba el cargo de fiscal general de la República, la doctora Luis Ortega Díaz, declaró que a Pernalete lo había asesinado una bomba lacrimógena que le había impactado en el pecho. Y el régimen montó toda una operación, como las que siempre monta, de mentira comunicacional para desvirtuar esta versión, que era lo que había pasado, y decir, en efecto, y también se lo escuchamos a Jorge Rodríguez, a Delcy Rodríguez, inclusive al propio Nicolás Maduro, decir que a Pernalete lo habían asesinado compañeros de protesta con una pistola de perno. Bueno, Tarek William Saab dice en esta declaración que en efecto a Pernalete le asesinaron con un impacto de bomba lacrimógena. Ante esa afirmación y con ese prontuario de mentiras que el régimen de Maduro trató de manipular este caso y todos los casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela, ¿qué procede a hacer en la justicia internacional para que los verdaderamente culpables de estos hechos puedan pagar ante la justicia y realmente haya reparación a las víctimas de estos hechos lamentables? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es lo que hemos venido haciendo, además guiados y fortalecidos en la misma fe que profesaba nuestro hermano Fernando, es mantenernos firmes en la lucha para exigir justicia. Nosotros no podemos rendirnos sencillamente porque algún vocero del régimen quiera ahora decir que en este país se hace justicia, cuando todos, absolutamente todos los venezolanos sabemos que esa justicia que vende el régimen no existe para los venezolanos.
Nosotros tenemos que seguir insistiendo en las instancias internacionales hasta que en Venezuela exista justicia, porque además estos delitos no prescriben, y estos delitos vamos a seguir haciendo y armando todos estos expedientes para que cuando en Venezuela llegue la justicia, por la que seguimos trabajando todos los días, en Venezuela también se haga justicia. Y en esas instancias internacionales, estos expedientes siguen firmes. La familia de Fernando ha seguido manteniendo firme además su posición de denunciar en todas las instancias, igual que las familiares del resto de los asesinados, no solo en el 2012, 2014 y 2017, sino todos los delitos que se han cometido y que han sido llevados hasta instancias internacionales desde que el régimen se instauró en Venezuela. Lo que no podemos hacer en este momento es desistir. Lo que no podemos permitir es que el régimen le mienta al mundo. Cuando dice que el asesinato de Fernando fue de carácter culposo, lo que quiere decirle al mundo es que no hubo la intención. Es decir, no hubo la intención de secuestrarlo, no hubo la intención de desaparecerlo, no hubo la intención de torturarlo, no hubo la intención de ejecutarlo y lanzarlo desde el edificio. No puede permitírsele al régimen que le mienta al mundo. No hubo la intención de dispararle a los jóvenes durante las protestas. Esa es la pregunta que hay que hacerse al día de hoy. El señor Saad vende como una gran noticia que él descubrió que no hubo culpa en el asesinato de Fernando, pero que en efecto sí fue un asesinato. Nosotros le queremos preguntar entonces al señor Saad y decirle varias cosas. Primero, ¿cómo es que se tortura sin culpa? ¿Cómo es que se tortura sin intención? ¿Cómo se desaparece una persona? Se detiene arbitrariamente, se desaparece durante un par de horas, pero además luego aparece torturada. ¿Cómo ocurren esas cosas sin culpa? Evidentemente existe la intención, hubo el dolo, hubo la intención de perpetuar esos crímenes. Y no fueron simplemente unos funcionarios cumpliendo funciones, fueron autoridades dando esas instrucciones a esos funcionarios. Y lo que el fiscal quiere hacer ahora, o el señor Tarek, mejor dicho, como prefiero llamarlo, el señor Tarek lo que pretende hacer ahora es quitar la responsabilidad al que dio la instrucción y quitarle el dolo y la intención a quien ejecutó la acción. Eso es lo que pretende el señor Tarek. Y lo que nosotros no podemos permitir es que se engañe de esa manera. Siempre supimos que Fernando había sido asesinado, porque un hombre como Fernando jamás se había lanzado de ese edificio, porque un hombre como Fernando defendería sus principios hasta el final, y lo asesinaron justamente porque no pudieron doblegarlo. No pudieron doblegar a un hombre que se negó a decir las cosas que ellos pretendían que dijera. No pudieron doblegar a un hombre que lo que hacía era servir al resto de los ciudadanos y a los más necesitados, junto a todo un grupo de personas en Caracas. Lamentablemente el régimen se volvió a caer en sus mentiras, porque es imposible venderle al mundo que la tortura que ellos realizan a diario y de además esta manera sistemática como actúan y que hemos logrado visibilizar a través de la Asamblea Nacional ante los ojos del mundo, es que es una reacción sistemática del régimen, no es un hecho aislado. El régimen permanentemente desaparece, tortura, ejecuta, amenaza, amedrenta. Terrorismo es lo que tiene el régimen contra los venezolanos que piensan distinto. Al día de hoy no solamente pedimos justicia para nuestro hermano Fernando, nosotros también estamos pidiendo justicia para los miles de dirigentes que están en el exilio, para los venezolanos que huyen a diario por nuestras fronteras. Pedimos justicia para las madres que lloran de manera desconsolada porque han perdido a sus hijos, pero también pedimos justicia ante la incapacidad y la negligencia del régimen en el manejo de lo que ha sido la pandemia para los venezolanos. Exigimos justicia para los venezolanos. La única manera que ocurra, que se pueda propiciar la justicia, y la gran noticia que hubiésemos querido tener los venezolanos, es que el señor Tarek, en vez de salir a mentir y decir que fue un homicidio culposo, y quitarle el dolo y la intención que realmente hubo de torturar y de ejecutar a Fernando, es que el señor hubiese salido a decir que él está consciente de la responsabilidad del régimen sobre todas las desgracias que ocurren en Venezuela. Eso sí habría sido una gran noticia, no salir a caerle mentiras al mundo. Sí, les recuerdo que estamos conversando con Amelia Brizario, diputada de la Asamblea Nacional y secretaria nacional adjunta de Primera Justicia. Y en esa misma línea yo recuerdo que en la rueda de prensa que en el año 2018 dio Tarek William Saab desde la sede de la Fiscalía, varios periodistas le preguntaban sobre si Fernando Albán había sido asesinado o no. Y recuerdo que la respuesta de Tarek William Saab, que la dio además caminando ya saliendo del auditorio donde dio la rueda
de prensa en la sede de la Fiscalía General de la República era que, bueno, que la versión de la verdad era que a Fernando Albán se había suicidado y que quienes sostenían que Fernando Albán había sido asesinado, bueno, no tenían pruebas para sostener eso, porque allá había una autopsia debidamente firmada, legalizada, etcétera, etcétera, y que quien siguiera diciendo que Fernando Albán había sido asesinado estaba cometiendo un delito, porque estaba mintiéndole a los venezolanos. Bueno, hoy esa declaración, además de bufa, absurda, insultante a la inteligencia de los venezolanos, pero también a la memoria de Fernando y al dolor de la familia de Fernando, bueno, queda demostrado que allí, por ejemplo, el médico patólogo que realizó esa autopsia hoy debería estar preso, porque tuvo que haber forjado una autopsia para dictaminar que la muerte había sido por suicidio y no evidentemente por las torturas que le profirieron a Fernando Albán, y que luego, posteriormente, Wilmer Azuaje y también la defensa de Fernando han mostrado al mundo fotos donde se nota claramente el dolor y el sufrimiento que tuvo nuestro hermano Fernando Albán en manos de estos esbirros del régimen que lo golpearon, que lo torturaron, que incluso hasta descargas eléctricas le llegaron a proferir en partes nobles de su cuerpo. Es decir, este hecho abominable que ocurrió con Albán y que también ocurrió con el capitán Acosta Arévalo, que además tuve la oportunidad de conocer a su esposa en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se prohibió su entrada a Venezuela y que tuvo que llegar hasta Cúcuta para poder reunirse con las víctimas. Se reunieron y tuve la oportunidad de estar en esa reunión donde estaba la esposa del capitán Arévalo, y la esposa del capitán Arévalo contaba cómo le habían reventado las costillas al capitán Arévalo, quien se presentó en la audiencia y se desmayó, se desplomó en la audiencia porque simplemente no pudo mantenerse en pie de la golpiza que le habían dado, y llegó al centro de salud ya sin signos vitales. Eso que dice la diputada Amelia Belisario y que hoy ratifica Primero Justicia, para que en Venezuela realmente haya justicia verdadera, para que en Venezuela realmente las víctimas tengan reparo, que no significará nunca devolverle la vida del familiar que perdieron, pero esa certeza de quienes los culpables de esos asesinatos puedan pagar tras las rejas, pasa porque hay un cambio de régimen en Venezuela que le dé esencia a la justicia venezolana, pero que también haga que la justicia venezolana colabore con la justicia internacional para poder encarcelar a quienes han sido responsables de esto. Y con esto quería conectar otro tema que también Primero Justicia durante la semana estuvo pronunciándose referente a eso, y son los recientes casos que ha habido de violencia contra la mujer, de incluso testimonios de mujeres que han afirmado ser víctimas de violación, de violencia física y psicológica. Y esto ha despertado pues, en el mundo, en la sociedad venezolana, una profunda preocupación por lo que sin duda era un secreto a voces en Venezuela, que es que la mujer en Venezuela lamentablemente es víctima de violencia y de todo tipo de violencia, y el Estado venezolano prácticamente se hace ciego, sordo y mudo de esto. Y verbigracia tenemos el caso de Linda Loaiza, que todavía después de tantos años todavía sigue quien la torturó, la violó y la mantuvo secuestrada, sigue, bueno, en la calle como que si no hubiese pasado absolutamente nada. Y Primero Justicia tuvo un pronunciamiento sobre eso, y quería además, tú como mujer y dirigente y principal de nuestro partido, nos hablaras un poco sobre ese tema. Bueno, todo se resume, Eduardo, ante la ausencia de la posibilidad, no existe la posibilidad de los venezolanos de acceder a la justicia. Lamentablemente, esa oportunidad de acceder a la justicia que pueda existir en otros países, en la independencia de los poderes públicos, no existe en Venezuela. Todos los poderes del Estado están secuestrados por el régimen. La justicia en Venezuela está secuestrada por el régimen. Y lamentablemente solo obtienen justicia aquellos que tienen conexión, aquellos casos que se hacen realmente visibles y dejan al desnudo al régimen en algunas oportunidades, no en todas. Pero además de eso, solamente tienen la protección ante esos ataques y ante la violación de los derechos quienes se encuentran cercanos al régimen y logran ser escuchados.
En Venezuela la justicia es sorda, no solamente ciega, es sorda. En Venezuela, lamentablemente, las mujeres no han podido tener acceso a realizar estas denuncias porque están totalmente desprotegidas. Tuvo que desarrollarse todo un movimiento masivo de redes, de denuncias, de apoyo solidario en las redes sociales para que se tomaran algunas mínimas acciones, pero que la verdad es que son muchos los casos que ocurren y que sencillamente no son solucionados porque existe el temor por parte de las víctimas de acudir ante los órganos de justicia y la frustración justamente al ver que no se hace justicia. Nosotros hemos estado ofreciendo apoyo a todas las víctimas que han denunciado y que hemos conocido a través de nuestras redes solidarias y de las redes sociales, casos que se han hecho públicos, para que desde Primero Justicia, con nuestro equipo profesional, no solamente en materia de salud, de atención psicológica y de atención jurídica, nosotros podamos apoyar a estas víctimas a ser escuchadas, a visibilizar su lamentable experiencia para que esto no ocurra más. Cuando una víctima guarda silencio, así sea por la frustración de no poder obtener justicia por un Estado negligente, lo que está haciendo es lamentablemente hacer más fuerte al agresor. Nosotros estamos ofreciendo apoyo para que justamente todos estos agresores queden al descubierto, para que no se repitan estas situaciones, para que nuestros hijos, son las generaciones que vienen a ocupar este país, tengan además un país de oportunidades, de justicia, donde no tengan que sentir temor al momento de denunciar, donde si son víctimas puedan denunciar a los agresores sin tener temor de ser perseguidos también por hacer esas denuncias. En el caso de Fernando, y qué bueno que lo pudimos hilar con esto, porque al final todo se reduce a no tener acceso a la justicia. Cuando el fiscal denunció, y como bien lo comentabas, que quienes, o declaró que quienes siguieran diciendo que había sido un asesinato, estaban actuando de manera irresponsable porque no tenían las pruebas, esas personas también fueron perseguidas. Por denunciar que Fernando Albán había sido asesinado ante la negativa del régimen y ante las mentiras que inventaron en ese momento, fue perseguida la familia de Fernando, fueron perseguidos dirigentes políticos hoy en el exilio. Decir la verdad en este país, denunciar, acudir ante el órgano que debería impartir justicia, termina convirtiendo a la víctima, además, en perseguida del régimen. No solamente acudes ante un órgano judicial que no te da respuesta, que no te da protección, que no te ayuda a avanzar en tu lamentable experiencia, sino que además te conviertes en perseguido por decir lo que está ocurriendo. Y eso es lo que ha pasado en este país. Hace pocos días veíamos en las puertas de la LOCNA madres exigiendo el respeto y la oportunidad de ver a sus hijos, porque sus derechos habían sido violados en los tribunales de protección, porque sencillamente habían sido despojadas de la oportunidad de acompañar el crecimiento y la formación de sus hijos. Todos esos casos se ven a diario, Eduardo. Todos los días ocurren casos como estos y que lamentablemente no tienen la oportunidad de ser tan visibles ante los ojos del mundo y a través de las redes sociales, porque también los medios de comunicación están secuestrados. Y hoy aprovecho, siendo el Día de la Prensa, el Día Internacional, el respeto que se le tiene que tener a los comunicadores sociales en nuestro país que han sido valientes para poder visibilizar algunos casos, porque ojalá existiera la oportunidad no solamente de la libertad de expresión por la que hemos sido vulnerados casi todos los dirigentes opositores, sino también el derecho a la información que tienen los venezolanos. Casos como estos no se hacen visibles porque lamentablemente la prensa no ha podido hacer su trabajo sin ser perseguidos también por el régimen. Así es. Bueno, quería dar las gracias a la diputada y secretaria general nacional de Primero Justicia, Amelia Belisario, por acompañarnos en este espacio, y con esto vamos entonces al corte y al regreso estaremos ya con las conclusiones de nuestro programa contigo, donde estaremos haciendo referencia precisamente a que hoy es el Día Internacional de la Prensa Libre. Precisamente lo estamos diciendo hoy en una radio que hace 2 años fue cerrada por la dictadura de Nicolás Maduro. Así que vamos a un corte y a regreso seguiremos conversando con más de su programa contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bueno, ya estamos ya de regreso en esta recta final del programa y quería, en estos pocos minutos que me quedan, recordar que hoy, 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Prensa Libre. Y quería retomar que el pasado 30 de abril, quienes hacemos vida, formamos parte de esta familia de Radio Caracas Radio, llegábamos ya al segundo año desde que el régimen de Nicolás Maduro decidió cerrar nuestra voz a través de lo que significa la frecuencia radial del 750 AM en Caracas. El régimen de Nicolás Maduro pensó que cerrando Radio Caracas Radio y prohibiendo su salida por la frecuencia de la amplitud modulada de nuestra radio, iba a callar las voces de Radio Caracas Radio. Bueno, 2 años después de ese ilegal cierre, le queremos decir que nos hemos reinventado, que el régimen no pudo detener a quienes desde Radio Caracas Radio todos los días hacen un esfuerzo, técnicos, periodistas, directiva de la radio, para que esta casa matriz siga de pie y siga transmitiendo su señal ahora a través de otras plataformas como YouTube, como TuneIn, como Periscope, como otras herramientas que las redes sociales permiten, y nuestra voz sigue llegándole a miles y a miles de venezolanos, ya no solamente dentro de Venezuela, sino también fuera de Venezuela. Y nosotros en RCR seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, que es decirle la verdad a los caraqueños, principalmente, pero también a los venezolanos. Radio Caracas Radio es una trinchera de la verdad en Venezuela. Radio Caracas Radio es un estandarte de la lucha por la información veraz y oportuna para los venezolanos. Radio Caracas Radio es la expresión de la defensa de la libertad de prensa, de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión de los venezolanos. Pero además de eso, Radio Caracas Radio significa el testimonio de la lucha democrática, que no se rinde, que no baja los brazos, que no se queda en el lamento y en el obstáculo, sino que asume ese obstáculo como una oportunidad para seguir adelante. Hoy estoy seguro que Radio Caracas Radio va a volver a la amplitud modulada del 750 en Caracas y también va a volver a escucharse en toda Venezuela, en su radiecito, como decía José Manuel Olivares, en el hospital, en el barrio, en la comunidad, en el trabajo. Y ese retorno de Radio Caracas Radio va a retornar con la democracia en Venezuela. Y estoy seguro, y podemos grabar esto que le estoy diciendo acá, que el día que retorne la democracia a Venezuela, ustedes escucharán por la radio, desde esta emisora, las opiniones de miles de ciudadanos y las opiniones de cientos de dirigentes políticos, expresando la alegría, la felicidad y expresando la esperanza de lo que es un cambio y lo que es la llegada de la democracia a Venezuela. Mientras tanto, seguiremos acá, desde nuestra trinchera, desde Radio Caracas Radio, a través de la plataforma que tenga que ser y por donde podamos salir, llevándole la verdad a todos y cada uno de los venezolanos. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos el próximo lunes nuevamente en su programa Contigo Primero Justicia con Eduardo Batistini. Así que me despido y que tengan un muy buen inicio de semana. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750.